Hay nombres propios que quedan marcados a fuego por el terror que infunden en la sociedad. Uno de ellos es el Mencho, quien se debe a su accionar sanguinario como capo narco. Este tipo de personalidades y liderazgos dictatoriales se convierten en leyenda de un solo hombre. Sin embargo, no siempre se piensa en quienes rodean a estas figuras. Es imposible levantar un imperio en soledad, sobre todo si se trata de un armado criminal tan poderoso y siniestro como el que llevaba adelante este capo narco. Se necesita gente de confianza y dispuesta a todo. Estas personas suelen pertenecer al ámbito más íntimo y privado del líder. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es la familia de Oseguera Cervantes? En el video de hoy vamos a explorar el perfil de este personaje y sus parientes más cercanos. Revisaremos sus andanzas criminales y cómo terminaron cuando decidieron romper la ley. En esta nueva entrega de Militarmente, conocerás a toda una familia criminal. No te muevas de tu asiento. Te prometemos, no te arrepentirás. En las infames páginas de la historia narco-mexicana, sobresale una figura que infunde miedo y peligro en toda la sociedad. Estamos hablando de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en los círculos clandestinos como el Mencho. Su historia comenzó en la tranquila Aguililla, en el estado de Michoacán, el 17 de julio de 1966. Su vida, marcada por la pobreza, dio un giro oscuro cuando decidió abandonar la escuela a temprana edad para adentrarse en el mundo del narcotráfico. El Mencho no es un líder criminal común. Es el arquitecto de un imperio de violencia y corrupción llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza, sus acciones han llevado al CJNG a convertirse en una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y del mundo. Su leyenda se forjó en la escalada criminal contra criminales y policías desde 2015, lo que desató un reinado de terror en varias ciudades mexicanas. La brutalidad y violencia desperdigada en Jalisco y alrededores bajo su mando le ha valido la etiqueta de enemigo principal del Estado. Así, las autoridades no hacen más que soñar con verlo tras las rejas. El CJNG se erigió como un contrapeso feroz en la lucha por el poder criminal, desafiando incluso al cártel de Sinaloa, dirigido por el mítico Chapo Guzmán, su antiguo aliado y actual némesis. Su capacidad para consolidar territorio y expandir sus operaciones hacia América, Asia, Europa y África ha elevado su estatus a nivel internacional, convirtiéndose en un grupo criminal tan monitoreado como el ISIS. La biografía de El Mencho es un relato de resistencia y astucia. Desde su migración ilegal a California en la década de 1980, donde se sumergió en el comercio de drogas y cambió de identidad para evadir a las autoridades, hasta su estancia en prisión en Estados Unidos, donde se forjó como líder. Su tiempo en el Cártel del Milenio y su ascenso tras la caída de líderes rivales son capítulos oscuros en la construcción de su imperio criminal. Pero la historia de El Mencho es también la narrativa de una lucha, en la que el CJNG se enfrentó a la disidencia y se consolidó como un cártel autónomo, no sin antes desafiar en guerras internas al mismísimo Chapo Guzmán. La peligrosidad de este capo narco se manifestó en su capacidad para corromper a funcionarios gubernamentales, expandir operaciones criminales y desatar una ola de violencia que ha dejado cicatrices imborrables en su territorio de acción. Su liderazgo ha transformado al CJNG en uno de los cárteles más rentables, con estimaciones que sitúan sus activos alrededor de $50.000 millones. Sin embargo, la marca más importante de esta agrupación y del Mencho como líder es el uso de una extrema violencia sin reparo alguno. Ningún hombre, anciano, mujer o niño está a salvo si el CJNG quiere su sangre. Para seguir generando terror, la gente de Oseguera Cervantes registra sus torturas y asesinatos en videos caseros que circulan en las redes sociales para atemorizar a la sociedad, a las autoridades y a sus enemigos. La caza de este delincuente, impulsada por recompensas millonarias y señalamientos de atentados, ha llevado a su presunta muerte en múltiples ocasiones, pero la confirmación de su deceso nunca fue ratificada. El desconocimiento sobre su paradero y estado vital solo ha aumentado el aura de misterio que envuelve a este maestro del crimen organizado. El Mencho permanece como el enigma más peligroso de todo México
desafiando a las autoridades y dejando al país sumido en la incertidumbre. Solo el tiempo dirá en qué momento será atrapado este oscuro personaje, que aún hoy, siendo uno de los mafiosos más sanguinarios y temidos de todo el planeta, sigue sin ser capturado por la justicia. Sin embargo, a pesar del siniestro ballet que el Mencho baila con las autoridades mexicanas, varios de sus familiares no han logrado evadir las garras de la ley. Muchos de ellos han sido apresados no solamente por la conexión sanguínea que comparten con el enigmático líder, sino por sus propios delitos de menor escala. El CJNG, catalogado como una amenaza tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses, no solo se dedica a actividades ilícitas en el país, sino que ha forjado alianzas estratégicas para lavar el dinero del narcotráfico. Por este motivo, en el radar del Departamento de Justicia de Estados Unidos se destacó una célula criminal clave: los Queenies. Este grupo, conformado por los hermanos Abigail y Gerardo González Valencia, desempeñó un papel crucial como brazo financiero del CJNG. Gerardo, también conocido como Lalo, tiene una relación con el cártel que va más allá de los negocios. Es cuñado de El Mencho. La relación con Oseguera Cervantes es de extrema prioridad, ya que Lalo es el hermano de la ex esposa del Mencho. Mientras que Gerardo era el brazo de las finanzas de la organización, el trabajo sucio quedaba en manos de su hermano Abigail, quien manejaba el brazo armado del cártel, ejerciendo la violencia y manteniendo a las autoridades y enemigos a raya. Estos criminales fueron atrapados entre 2015 y 2016. El arresto de Lalo fue especialmente cinematográfico. En un operativo internacional sin precedentes, las autoridades uruguayas lograron su detención. La captura se llevó a cabo en Montevideo, donde González Valencia se ocultaba tras una fachada de legalidad. Al ser apresado, amenazó con el asesinato de funcionarios, cosa que alertó a las autoridades, que rápidamente empezaron a gestionar colaboración internacional para reducir su capacidad de influencia y daño. Después de una serie de audiencias legales, la justicia uruguaya dictaminó que fuera entregado a las autoridades estadounidenses. El día de su extradición, el criminal fue entregado a agentes norteamericanos en el aeropuerto, marcando el fin de su estancia en Uruguay y el comienzo de su estadía en Estados Unidos. A Gerardo se le imputa personalmente la coordinación de envíos masivos de drogas a dicho país. Además, se destaca su participación en operaciones interceptadas, como la incautación de cocaína oculta en cadáveres de tiburones congelados. Tras 4 años de prisión en Uruguay, Gerardo González Valencia fue finalmente extraditado a Estados Unidos en mayo de 2020. En julio de 2023, enfrentó su sentencia y fue condenado a cadena perpetua, la pena más alta del sistema jurídico norteamericano, aplicada solo en casos extremos de violencia de la ley. El Queenie sigue tras las rejas en México al día de hoy, enfrentando los impresionantes cargos de tráfico de drogas, homicidio, secuestros y otros delitos. Pero Gerardo y su hermano no fueron los únicos criminales que formaban parte de la mesa familiar del Mencho. Había parientes mucho más cercanos involucrados en el imperio narco del CJNG. La saga de detenciones familiares se extiende con Jessica Oseguera González, apodada La Negra. Nada más y nada menos que la primogénita de El Mencho. Su captura fue de película. En febrero de 2020, fue apresada al ingresar al Tribunal de Distrito de Columbia, en Washington, cuando se presentó para mostrar apoyo a su hijo, que estaba a punto de ser enjuiciado por lavado de dinero en operaciones financieras vinculadas al CJNG. Lamentablemente, no hay archivo del momento. Fue acusada de participar en transacciones con entidades comerciales que brindaban apoyo económico al cártel de su padre. Su arresto estuvo vinculado a 5 empresas, las cuales fueron incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. En marzo de 2021, se declaró culpable y fue condenada a 30 meses de prisión. Sin embargo, sorprendentemente, en marzo de 2022, Jessica Oseguera fue liberada antes de la fecha prevista. También terminó de cumplir la última parte de su condena en un penal de mínima seguridad en California. Esto se debió supuestamente a una carta que le envió a la jueza a modo de confesión. Veamos unos fragmentos de la misma. Acepto completa responsabilidad y estoy muy arrepentida. Entiendo la magnitud de mis acciones. Me arrepiento de lo que hice. He aprendido mi lección y nunca lo repetiré en el futuro. Le pido a su señoría que tenga piedad con mi sentencia.
La jueza accedió insólitamente a su pedido, seguramente coercionada por el poder del CJNG o algún tipo de acto de corrupción. Al día de la fecha se desconocen los motivos, pero su liberación generó controversia e indignó a la población. A pesar de haber sido puesta en libertad, está siendo investigada nuevamente y enfrenta nuevas implicaciones legales en México por el presunto delito de lavado de dinero. Sin embargo, la negra no es la única hija que conforma el conocido dicho de tal palo, tal astilla. Rubén Oseguera Cervantes, alias El Menchito, es uno de los hijos más peligrosos del Mencho. Sobre él pesan diversas acusaciones, entre las que se destacan las de conspirar deliberadamente para distribuir cocaína y metanfetamina en México y otros países, así como de utilización y portación de armas de fuego. También se lo asocia a la trata de personas en Jalisco y al tráfico de inmigrantes. Asimismo, se lo acusó de liderar un grupo de sicarios responsable de violentos actos en nombre del CJNG. De la misma manera que su padre, parece sentir atracción por cualquier actividad que tenga un tinte de criminalidad. El camino legal del hijo del Mencho estuvo marcado por 3 arrestos significativos. El primero ocurrió el 30 de enero de 2014 en Zapopan, Jalisco, pero fue liberado el 26 de diciembre de ese mismo año debido a la falta de pruebas para condenarlo. El segundo tuvo lugar el 23 de junio de 2015. Sin embargo, quedó en libertad el 2 de julio debido a irregularidades en su detención. Finalmente fue detenido nuevamente, esta vez bajo acusaciones de desaparición de personas, crimen que lo dejó tras las rejas hasta su extradición a Estados Unidos en 2020. En investigaciones posteriores, ya en esta nueva jurisdicción, descubrieron aún más crímenes. El Menchito desempeña un papel crucial en la administración de las operaciones del CJNG, supervisando la compra y venta de estupefacientes desde América del Sur hasta México. La historia judicial de Rubén Oseguera fue oficialmente trasladada a los tribunales de Washington en febrero de 2020, cuando México accedió a su extradición. Veamos cómo es ingresado en el sistema penal norteamericano, lugar en donde espera su juicio programado para octubre de 2024. Podría suponerse que estos genes delictivos fueron heredados de su padre, pero quizás la madre también haya tenido algo que ver. La sombra de la justicia también se ciñe sobre la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, quien fue acusada de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La mujer fue apresada por los cargos de ser responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita en beneficio del CJNG. Es decir, con dinero manchado de sangre del narcotráfico. Nada mejor que manejar los negocios en familia. A pesar de los argumentos de la defensa sobre posibles daños a la integridad física de la jefa tras las rejas, un tribunal colegiado en Morelos ratificó la resolución sobre la medida cautelar que se aplica a González Valencia. El abogado presentó un recurso que ya había sido rechazado 2 veces, subrayando la necesidad de considerar los problemas de salud de la acusada. En una reversión judicial en julio de 2023, se destacó que los padecimientos médicos de la jefa ya fueron analizados y reconocidos como graves, pero no terminales. El 6 de octubre de 2023, las autoridades que revisaron la sentencia recurrida aprobaron por unanimidad rechazar la protección y amparo a González Valencia. A pesar de los argumentos de la defensa sobre la fragilidad de la jefa, los jueces sostuvieron que estas medidas representan un alto riesgo de fuga. Un antecedente de su conducta reforzaba la hipótesis de las autoridades. González Valencia había sido liberada en 2018 tras pagar una garantía de casi $100,000. Pero fue declarada prófuga por no cumplir con presentarse regularmente frente a las autoridades, tal como estaba pactado. Volvió a ser detenida en Zapopan en noviembre de 2021 y durante su detención denunció maltrato por parte del ejército, así como la violencia ejercida sobre sus nietos, quienes la acompañaban. Veamos el momento registrado por las cámaras. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia, el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se ordena una orden de aprehensión. González Valencia fue condenada a permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social 16, CPS Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río.
Después de ver todo este árbol genealógico criminal, podría pensarse que todo es fruto de una manzana podrida apodada El Mencho. Pero en realidad, no es el único delincuente de su generación, ya que hubo otro conocido mafioso en Jalisco que llevaba su apellido. Estamos hablando de nada más y nada menos que su hermano, Antonio Oseguera Cervantes. Este hombre era uno de los peces gordos del cártel de Jalisco Nueva Generación. Las autoridades mexicanas aseguran que el hermano del Mencho, que se hacía llamar a sí mismo Tony Montana, era el responsable del blanqueo de capitales dentro del CJNG. También se ocupaba de la compra de armamento y la coordinación de la pelea contra organizaciones criminales. La justicia internacional tuvo puesta la mira sobre su figura, ya que estaba acusado de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en territorios ajenos a México. Una de las sospechas más graves que pesaba sobre su cabeza era que proveía al cártel de sofisticado armamento militar. En un golpe a la criminalidad, las autoridades lograron la detención de Tony Montana. Este personaje era buscado por las agencias estadounidenses, puntualmente por los delitos de tráfico internacional de drogas y posesión de armas de fuego. A pesar de ser tan escurridizo como su hermano, un misterioso informante fue quien lo entregó a la justicia. En diciembre de 2022, el chofer de Tony, uno de sus colaboradores más estrechos, tomó la sorprendente decisión de hablar con las autoridades y traicionar a su superior. A través de un correo electrónico, este denunciante develó todas y cada una de las actividades delictivas del hermano de Oseguera Cervantes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Describió a Montana como una figura violenta y prepotente, siempre rodeado de una escolta armada. También detalló sus operaciones en varios puntos estratégicos, incluyendo el municipio donde radicó la denuncia, además de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Este cóctel de revelaciones puso al líder criminal en la mira de la justicia. Según el testimonio del ex colaborador, se desempeñaba como su conductor, así como también siendo su mano derecha en la venta de drogas y otros delitos. Antonio Oseguera, aficionado a los excesos, solía ser llevado semi-inconsciente a su residencia debido a sus excesos de alcohol y drogas. Estas declaraciones no solo proporcionaron información valiosa sobre las actividades de Tony Montana, sino que también revelaron su modus operandi y su estilo de vida desenfrenado. Basándose en esta información privilegiada, las autoridades implementaron un operativo de seguimiento que culminó en la captura del hermano del Mencho en diciembre de 2022. Como dato de color, quisiéramos compartirles una ironía del destino. En una de sus detenciones en 2015, este chofer y Antonio Oseguera fueron arrestados, y fue el mismo Tony Montana quien pagó la fianza para garantizar la liberación de ambos. Este gesto de camaradería criminal terminó por convertirse en la propia condena del capo narco, como una cruel ironía del destino. A pesar de ser puesto en custodia, el 29 de septiembre de 2022, una jueza federal dejó sin efecto la acusación de Antonio Oseguera Cervantes por el delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Claramente los hilos de poder que movía el CJNG estaban dando su efecto. Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como posible operador logístico de un grupo criminal, la jueza determinó que no existían indicios razonables para sostener tal acusación. Sin embargo, en enero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Tony Montana de conspirar para traficar metanfetamina y cocaína a territorio norteamericano entre los años 1998 y 2022, por lo que fue extraditado y está aguardando juicio en el territorio norteamericano, donde el poder de influencia del Mencho es mucho menor. La captura de Tony Montana es un episodio más en la lucha contra el crimen organizado. Un giro impulsado por la colaboración de un ex socio reveló las complejidades y traiciones dentro de los cárteles. De la misma manera, los otros miembros del clan, entre los que se encontraban el cuñado y la esposa del Mencho, incluso sus propios hijos, han demostrado ser tan mafiosos como su jefe y estar igual de involucrados en el negocio. En este juego de ajedrez criminal, donde el Mencho es el rey, la captura y enjuiciamiento de sus familiares arroja luz sobre las conexiones intrincadas que sostienen al imperio del CJNG. Mientras el líder escurridizo permanece en las sombras, los lazos de sangre se desenredan en un teatro judicial que sigue develando los secretos de uno de los cárteles más poderosos de la historia reciente. Mientras todo alrededor se desmorona, ¿puede el Mencho seguir permaneciendo impune? De esta manera llegamos al final del video de hoy. Pero antes de terminar, no queríamos dejar de preguntarte,
¿Crees que algún otro familiar del Mencho puede ser detenido? ¿Será el mismo Oseguera Cervantes apresado en algún momento? Esperamos tus opiniones en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.